Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Damos gracias a Dios por una nueva oportunidad que el Señor gracias, hermano, nos regala. Vamos a ir a la palabra de Dios, al consejo de la palabra de Dios en esta mañana. Lo que los prejuveniles pasan, ¿verdad? Y terminan de bajar. Abra su Biblia ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, del versículo 25 al verso 40. Vamos a estar hoy mirando esta enseñanza. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 25 al verso 40. Como tema de esta enseñanza es el matrimonio y el servicio cristiano. Hoy vamos a culminar estos versículos de este capítulo 7 y vamos a entrar, ¿verdad?, de lleno a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios así: honrando al Padre, al Hijo, en comunión con su Espíritu Santo. Voy a leer 3 versículos y así vamos a ir continuando. Voy a explicar primero estos 4 versículos y así vamos a continuar adelante. Dice la palabra de Dios así: en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, hablando el apóstol Pablo, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Está ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Hasta ahí voy a dejarle y más adelante vamos a continuar leyendo los siguientes versículos. El apóstol Pablo, hermano, a través de esta enseñanza, de estos versículos, se enlaza con con otras respuestas que le habían hecho llegar, ¿verdad?, por medio de una carta. Eso lo estuvimos estudiando las semanas pasadas, que la iglesia de los Corintios le había escrito una carta. Y se le había hecho llegar ciertas dudas que ellos tenían. Él les contesta, ¿verdad? Y para que ellos pudieran entender lo que quería decir, lo que significaba, lo que ellos tenían duda. Y este versículo, en el primer versículo, en cuanto dice a las doncellas, no tengo mandamiento del Señor, pero dice, pero doy mi opinión. O sea, esto no es un mandato de parte de Dios, pero sabemos que el apóstol Pablo tenía el Espíritu Santo de Dios, era un hombre, ¿verdad?, sometido a Dios, era un hombre en el cual el consejo que siempre daba, siempre iba, ¿verdad?, a lo que el Espíritu Santo de Dios lo iluminaba. Y es así, ¿verdad?, que siempre él daba ese consejo sabio, y la sabiduría venía de Dios, no venía del hombre, no era un consejo, ¿verdad?, intelectual de conocimiento, sino que siempre él que aconseja y que sabemos que no es un mandamiento, pero que él lo dice. Por eso dice, no tengo mandamiento del Señor. O sea, no es algo que el Señor, ¿verdad?, ha puesto como mandamiento, pero dice, pero doy mi opinión. Como el que habiendo recibido, dice, la misericordia del Señor es digno de confianza. Sabemos cómo el apóstol Pablo fue llamado con un propósito, ¿verdad?, para ir y predicar el evangelio a los gentiles. Y sabemos todo lo que él pasó, lo que él atravesó. En el verso 17 anterior que estuvimos viendo, ¿verdad?, forma parte de esta misma respuesta apostólica.
y preguntas que se le habían formulado por la iglesia de los Corintios al apóstol Pablo por medio de un escrito. Y con toda esa seguridad que el apóstol Pablo tenía, le pidieron que determinase, ¿verdad?, ¿qué deberían de hacer las mujeres jóvenes? ¿Qué es lo que deberían de hacer las mujeres jóvenes que no se habían casado nunca? Y el apóstol Pablo expresa en este primer versículo, dice, no tengo mandamiento, o sea, no tenía mandamiento, expresó de parte del Señor, sino es un consejo, es una opinión de él, ¿verdad? Y especifica con claridad cuando es un consejo y cuando se trata de un mandamiento. Y es claro aquí lo que va a decir procede de quien dice ha alcanzado misericordia de parte de Dios, de parte del Señor. ¿Para qué? Para ser fiel. Y el apóstol Pablo atribuye al Señor y a su misericordia. Pablo era una persona digna de confianza. Pablo era una persona que era fiel al Señor, era fiel en el ministerio para lo cual el Señor lo había llamado. Y es por eso que él dice, esta es mi opinión. Un creyente es aquel que confía en Dios, es fiel, es aquel en quien usted puede confiar. Un fiel es aquel en el que usted sabe qué es lo que usted le puede contar. El consejo del apóstol Pablo en esta cuestión le había sido planteada que era digno, él era digno de tener en cuenta por el nivel espiritual que él tenía, que lo daba. Él da su opinión y espera que los corintios presten atención a sus consejos. Y de igual manera, hermano, esta enseñanza, este consejo que él está dando a la iglesia, que dio a la iglesia de los corintios, es también para que nosotros pongamos atención al consejo que el apóstol Pablo nos da, que prestemos atención a sus consejos, que es una persona digna de confianza, lleno del Espíritu Santo de Dios, que siempre se guiaba a él, ¿verdad? A través del Espíritu Santo de Dios, cuando el Espíritu Santo de Dios le decía, no vayas a ese lugar, no iba. Y por eso el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice, esta es mi opinión para ustedes, este es mi consejo para ustedes, a través de lo que él había pasado. Voy a leerle el 26 al 28, dice, tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Está ligado a mujer? Aquí está con signo de interrogación, hace esta pregunta, dice, ¿está ligado con mujer? O sea, ¿está junto? ¿Está casado? No procures soltarte, dice. Y hace otra pregunta, ¿estás libre de mujer? No procures casarte, mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Mire, hermano, qué tremendo. Yo cuando estaba estudiando esto digo, hoy en día, ¿verdad? Y hemos escuchado mucho ese dicho que cuando vemos a alguien soltero, ¿verdad? Decimos, no, esta mujer ya se le está pasando el tren, ¿verdad? O vemos a algún hombre y dice, no, este hombre ya se le pasó el tren. Es un dicho, ¿verdad? Que se dice allá afuera. Pero el apóstol Pablo, a través de este consejo que él da, dice, no procures casarte, dice, si tú ya estás ligado a alguien, a tu mujer o a un hombre, dice, no procures soltarte, pero si estás libre de mujer o de hombre, no procures casarte. Ese es el consejo, es la opinión que el apóstol Pablo da. Dice, mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Y me llamó la atención aquí donde dice, pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar. Yo creo que todos los que estamos casados sabemos de qué es lo que está o que se refiere el apóstol Pablo. En el matrimonio no es fácil, ¿verdad? Somos totalmente diferentes, tanto como el hombre como la mujer es totalmente diferente.
Y siempre, siempre en el matrimonio va a haber diferencias, va a haber conflictos, va a haber cosas que a lo mejor, ¿verdad? Va a traer, en el matrimonio algunas cosas que no van a estar de acuerdo los dos. Y por eso el apóstol Pablo dice, tales tendrán aflicción de la carne y yo os las quisiera evitar. O sea que no saben ni en qué se van a meter. Jóvenes, y les habla a los jóvenes, jóvenes, si ustedes no están casados, dice, quédense así. Ese es el consejo que yo les doy. Porque cuando ustedes se casen, cuando ustedes tengan ya una responsabilidad, ustedes van a ver que no es como ustedes lo pensaron, que solamente es de puro beso y abrazo y que mi amor, te amo. No, no. Por eso el apóstol Pablo dice, y en esta última sección, el apóstol Pablo les dice que mejor les sería no casarse por la situación que les apremia. La palabra que el apóstol Pablo usa aquí y se traduce como apremia proviene del griego anake, la cual denota una situación de gran necesidad y calamidad. Pablo no está desvirtuando en ningún momento el matrimonio. Sin embargo, en la iglesia de los Corintios se estaban dando unas situaciones difíciles en esos tiempos que no se aclara realmente, ¿verdad?, qué era. Y dada esa situación era mejor no casarse. Ustedes saben y hemos hablado a través de esta carta todo lo que estaba pasando en esa ciudad, cómo se le conocía a esa ciudad de inmoral, de todo las cosas perversas que se hacían en esa ciudad. Es por eso que el apóstol Pablo les da el consejo y había ciertas dudas, ciertas preguntas entre los hermanos de que si se podían casar o no se podían casar, de que si el sexo era bueno o era malo. Y Pablo desde los versículos antes les dice, no, el sexo es bueno, eso el Señor desde el principio, ¿verdad? Lo estableció. Lo estableció siempre y sea dentro del núcleo matrimonial, dentro del matrimonio, de esposa y mujer, ¿verdad? Entonces, Pablo comienza a darles respuestas a esas dudas que la iglesia de los Corintios, los hermanos tenían, y se estaba dando una situación difícil en ese lugar. No sabemos qué era lo que en realidad estaba pasando, y dada esa situación, hermanos, les dice, era mejor no casarse. Es el consejo, es la opinión del apóstol Pablo. Posiblemente se trataba tal vez de una fuerte persecución en contra de los cristianos, y por tanto esta recomendación no se podía o tal vez no se puede tomar hoy en día, ¿verdad? Como universal, ya que aplicaba para la situación específica que en ese tiempo los corintios estaban pasando. Y sabemos, hermano, que todo lo que estaba aconteciendo en esa ciudad. En este sentido, hermano, acerca de a través de las persecuciones y por causa de las persecuciones en esos tiempos, los cristianos eran torturados, eran obligados a negar a Jesús, y muchos veían, hermano, como sus cónyuges e hijos que eran sometidos a ese martirio. Eran sometidos a ese martirio. En ese sentido, el deseo del apóstol Pablo era evitar, ¿verdad?, esa aflicción, esa congoja, ya que el soltero solo sufre penas, dice. Sufría, sus propias penas. Pero al casado se le agrega la preocupación y sufrimiento de su familia. Usted sabe que ya como padres de familia, ustedes saben, ¿verdad?, que ya cuando uno tiene una responsabilidad, uno tiene que salir para traer la provisión a su hogar, para sus hijos y para su esposa. No es como un joven que está soltero, que no tiene ninguna responsabilidad. No es como alguna jovencita que pues se levanta, come, duerme y no tiene ninguna responsabilidad. Pero cuando ustedes ya lleguen al matrimonio, ustedes saben que desde el momento que ustedes tomen esa responsabilidad, jamás dejarán de trabajar, varones. Jamás dejarán de trabajar.
porque ustedes son los responsables, ustedes son los que el Señor, ¿verdad?, nos ha dado a nosotros como varones, como cabezas del hogar, traer la provisión a nuestros hogares. Esa es la responsabilidad de nosotros como hombres, no es la responsabilidad de la mujer. No es la responsabilidad de la mujer, es la responsabilidad de nosotros como hombres, de traer la provisión. Claro que si hay un acuerdo, ¿verdad?, en que la mujer le puede ayudar al esposo, ya eso ya es de acuerdo a lo que ellos han acordado, ¿verdad? Pero la responsabilidad es de cada uno de nosotros, y por eso el apóstol Pablo también les dice, pues, si usted está soltero, pues quédese así, pero también nos decía en los versículos anteriores, pero si usted sabe que se está quemando, mejor cásese. Mejor cásese para que no entre en inmoralidad, no haga cosas inmorales y que pueda desagradar a Dios. ¿Por qué? Por eso dice aquí el apóstol Pablo, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no los disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. ¿Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella? La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo y de cómo agradar a su marido. Mire, en estos versículos el apóstol Pablo utiliza otra palabra de referirse al tiempo. Dice, el tiempo es corto. Y la palabra tiempo viene aquí del griego kairos, la cual denota una fracción específica del tiempo que reúne ciertas características, contraria a la otra expresión común para tiempo que es Cronos, J-R-O-N-O-S, la cual denota el tiempo del calendario que nosotros tenemos. Y es totalmente diferente, es totalmente diferente. Por tanto, sabiendo que una situación apremiante acontecía en Corinto, el tiempo para consagrarse y servirle al Señor era corto. Era corto. En ese sentido, Pablo les dice a los corintios, les dice que no se aferren a nada de este mundo. Les dice, no se aferren a nada de este mundo, ya que todo es pasajero. Ya que todo es pasajero, todo lo que usted obtenga, todo lo que usted logre aquí en este mundo, aquí se va a quedar. ¿Para qué pelea casa? ¿Para qué pelea terreno? ¿Para qué se afana de tantas cosas, hermano? Si todo se va a quedar, o acaso dígame si usted se va a poder llevar su casa, o se va a poder llevar su carro, se va a poder llevar lo que usted tiene, nada se va a llevar. Nada, hermano. Decía mi papá, ni tierra en sus uñas se va a llevar. Nada, hermano. Por eso el apóstol Pablo nos dice, no se aferren, hermanos, a nada de este mundo, ya que todo es pasajero. Todo esto es pasajero. Y nuestro verdadero enfoque, nosotros como hijos de Dios, como creyentes, hermano, nuestro verdadero enfoque debe de estar en el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro enfoque de nosotros, de que nuestra esperanza tiene que estar en el Señor, de que el Señor va a regresar pronto por su iglesia, de que si cada uno de nosotros estamos preparados. Yo se lo he dicho, si usted, hermano, si usted muriera hoy, ¿usted está seguro dónde va a pasar la eternidad? ¿Usted sabe dónde va a pasar la eternidad? Usted tiene esa convicción de que si al salir de este lugar el Señor le quita la vida, usted tiene la seguridad en dónde va a pasar la eternidad.
Por eso el apóstol Pablo les dice, ustedes no se aferren, hermanos, a nada de este mundo. Todo es pasajero, todo pasa. Todos los deseos de este mundo pasan. Y nuestro enfoque tiene que estar, hermano, en lo eterno, en las cosas celestiales. En eso, hermano, es donde nosotros debemos de poner nuestra mirada, donde nosotros debemos de trabajar para la obra del Señor, porque sabemos que allá en el cielo nosotros vamos a recibir grandes galardones, vamos a recibir premios por lo que usted haya hecho, trabajar en la obra del Señor. Y que tristemente podemos ver, hermano, hoy en día que este país, ¿verdad? Y muchos hemos venido con otra mentalidad. Decimos, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, yo quiero hacer. Pero dice la palabra de Dios ahí, parece que es en la carta de Santiago, donde dice, pero nunca decimos si Dios quiere, ¿verdad? Si Dios quiere, si Dios lo permite o si Dios me va a permitir poder lograr esto. Pero muchas veces nosotros planeamos, muchas veces nosotros hacemos metas y todo, pero nunca lo ponemos en oración. Nunca lo ponemos, hermano, en la voluntad de Dios. Si Dios le place, si Dios nos va a permitir lograr eso que nosotros anhelamos, eso que nosotros queremos. Pero nada, hermano, de este mundo nos vamos a llevar. Todo es pasajero. Todo es pasajero. Por eso Pablo les dice, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. El tiempo es corto, hermano. ¿Cómo estamos viviendo los tiempos? ¿Cómo está viviendo usted su tiempo? Usted está aprovechando verdaderamente bien su tiempo, como dice la palabra de Dios. Aprovechen bien el tiempo, dice, o sea, sean diligentes. Aprovechen bien el tiempo, dice, porque los días son malos. Tenemos, hermano, que aprovechar bien el tiempo que el Señor nos está dando aquí en esta tierra. ¿Cuánto tiempo usted pasa con el Señor? ¿Cuánto tiempo usted pasa leyendo la Biblia? ¿Cuánto tiempo pasa usted en la televisión? ¿Cuánto tiempo pasa usted, hermano, en el Facebook? ¿Cuánto pasa usted, hermano, en otras cosas que no le edifican? ¿Y cuánto usted está pasando de tiempo con lo que verdaderamente vale la pena? Con lo que verdaderamente usted sabe que le va a edificar, que solamente a través de eso usted va a poder tener un desarrollo continuo, usted va a ir creciendo espiritualmente, que eso, hermano, que entre más usted busque las cosas espirituales de Dios, más usted va a ir creciendo y se va a ir desarrollando. No va a quedar estancado, no se va a quedar estancado, no se va a conformar con lo que usted hace, con lo que usted tiene, sino que usted cada día va a ir avanzando hacia adelante, hacia una madurez. Tenemos que ir creciendo, hermano. Tenemos que ir creciendo cada uno de nosotros. Y el apóstol Pablo les dice, el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Y los que lloran como si no llorasen. Y los que se alegran como si no se alegrasen. Y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo, hermano, pasa. La apariencia de este mundo pasa. Al final, hermano, la apariencia de este mundo es pasajera. Todo pasará, pero nuestra fe tiene alcances eternos. Nuestra fe tiene alcances eternos y nuestros tesoros en el reino de los cielos son permanentes. La iglesia no ha entendido esto, hermano. Muchos cristianos, muchos creyentes no han entendido esto, hermano, que todo lo que el mundo ofrece, todo lo que es pasajero, todo eso pasará. Pero nuestra fe tiene alcances eternos y nuestros tesoros en el reino de los cielos, esos van a permanecer. Esos sí van a permanecer. Esos tesoros en el cielo, esos sí son permanentes. Esos no van a desaparecer. Pablo, hermano, el apóstol Pablo, basado en la actual situación de los corintios, decía que era mejor quedarse soltero. Así alguien se evitaría muchos sufrimientos y su servicio sería más efectivo. Finalmente establece la diferencia entre el casado y el soltero.
Y él aclara que un soltero tiene más tiempo para dedicarse a Dios. Fíjese bien, un soltero tiene más tiempo para dedicarse a Dios, a diferencia de uno que ya está casado. ¿Por qué? Porque uno que ya está casado tiene que saber distribuir su tiempo para el Señor, para su familia, para sus hijos, y es más complicado. Y lo que un soltero, hermano, pues no tiene ninguna responsabilidad y lo único que él va a hacer, hermano, es de que le va a dedicar tiempo más a las cosas del Señor. Esa es la opinión del apóstol Pablo. Ese es el consejo que nos da el apóstol Pablo. Mas, sin embargo, dice, el casado tiene responsabilidades. ¿Con quién? Pues ya uno ya tiene responsabilidades con su cónyuge, tiene responsabilidades, ¿verdad? Con sus hijos, en cuanto a agradarle, por lo que su tiempo de servicio al Señor pues se reduce. A veces, por más que usted quisiera, ¿verdad? Ya los que son casados tienen familia, por más que usted quisiera, usted sabe que pues ya tiene familia y tiene que saber, ¿verdad? Administrar su tiempo y darle tiempo a su familia y darle tiempo a Dios, que es un poco ya más complicado, es un poco ya más difícil. Entonces no es lo mismo, hermano, una persona soltera, un joven soltero, a una persona que ya tiene responsabilidades con su cónyuge. Pero sea como sea, todos deben de buscar la forma de agradar al Señor. Sea el soltero o esté soltero o esté casado, usted tiene que buscar la forma de agradar a Dios. Pero aunque diga, sí, pero es que pastor, pues fíjese que mis hijos no me dejan y que mi esposo y que esto, no, usted tiene que ver la forma de cómo agradar al Señor. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado, dice, tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Y hay asimismo, hermano, diferencia entre la casada y la doncella. O sea, la que está casada y la que está, es virgen, la que no tiene ningún compromiso. La doncella, dice, tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido también. Y mire, al reflexionar en estas poéticas palabras del apóstol Pablo, ¿verdad? Que habla a través de esta carta, uno puede entender que verdaderamente, hermano, esta vida es corta. Uno puede entender y uno debe de entender, si usted no ha entendido, hermano, debemos de entender que nuestra vida es corta. Que nuestra vida, hermano, es como la flor del campo, dice la palabra de Dios, que hoy está bien floreciente y el día de mañana se marchita. Así, hermano. Así es nuestra vida de corta. Es como la neblina, dice que usted la mira, ¿verdad? Cuando usted sale temprano, la mira que está bien espesa y que no se mira nada, pero de repente se esfumó y ya se aclaró todo. Así es nuestra vida. Así es nuestra vida de corta, hermano. Y no único de gran valor es tiene que ser nuestro único de gran valor es nuestra devoción y servicio a Dios. Tiene que ser eso, hermano. Debemos esforzarnos cada día porque nada de este mundo nos distraiga, hermanos. Nada de este mundo nos distraiga y nos hallemos consumiendo nuestras fuerzas en lo que es pasajero y usando nuestras habilidades y dones en cosas que no trascenderán en la eternidad. Hay muchos hermanos que se esfuerzan incluso, fíjese, y le voy a decir, hay muchos, yo sé que todos nosotros, ¿verdad? Nos esforzamos y tenemos un trabajo y todo. Nos esforzamos, ¿verdad? Para levantarnos temprano cada día, para estar, ¿verdad? A la hora y decimos, no, no puedo llegar un minuto tarde. ¿Por qué? Porque si no, pues ya me quitan tiempo. Pero fíjese, quiero que usted medite y que usted haga conciencia y que usemos el sentido común. Pero ¿cómo es en la vida cristiana?
¿Cómo es cuando nosotros venimos a la casa de Dios? Así, "Nah, pues luego va a dirigir la hermana Karen, ¿verdad? Voy a llegar tarde. No, pues es que voy a llegar 5 minutos o 10 minutos o incluso hasta ya cuando ya se ha acabado la alabanza. Ah, no, ¿qué verdaderamente nosotros le estamos dando a Dios? ¿Qué es lo que nosotros le estamos dando a Dios? Cuando nosotros sabemos que nuestra devoción tiene que, y el servicio a Dios tiene que ser de lo mejor. Tiene que ser de lo mejor, hermanos. Que debemos de esforzarnos cada día, hermano, de agradar más a Dios que en las cosas que hacemos allá afuera. Muchas veces, hermano, nos hallamos consumiendo nuestras fuerzas, óigalo bien, y nuestras habilidades en lo que Dios le ha dado a usted, en lo que no es eterno, en lo pasajero, y en donde se necesita, no lo hace o no lo hacemos. Y que sabemos que eso es lo principal y que eso es lo primordial. Cada uno de nosotros, nuestra devoción y servicio a Dios tiene que ser de lo mejor. Él dio lo mejor por usted, hermano. Él no merece sobras. El Señor no merece sobras. El Señor quiere lo mejor. Cuando usted va a la corte, usted llegue 5 minutos tarde y verá lo que le pasa. Lo van a regresar para afuera, no lo van a dejar entrar, incluso hasta lo van a detener ahí. Cuando el juez va a comenzar, lo van a detener en la puerta para no interrumpir. Tenemos que tomar conciencia y decir, bueno, es verdad, es verdad. Yo estoy usando mis fuerzas, estoy usando el servicio en otras cosas, mis habilidades las estoy, mis dones, mis talentos los estoy usando en algo que no va a trascender en la eternidad. Y en lo que realmente interesa y en donde yo tengo que hacer las cosas con devoción y servicio a Dios, no lo estoy haciendo. Mire, quiero leerle el verso 36. Dice, pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace también. De manera que el que la da en casamiento hace bien y el que no la da en casamiento hace mejor. Hasta ahí voy a dejarle. Mire, ¿será que los padres deben de decirle a sus hijos con quién casarse? No, ¿verdad? Eso se hacía anteriormente en esos tiempos, ¿verdad? E incluso la otra vez yo veía un documental y unas noticias que en un país, parece que es en Eslovaquia o en Eslovenia, en ese país, dice que a sus hijas de todas esas personas, esos que residen ahí en ese país, para cuando sus hijas se van a casar o que ya tienen una cierta edad, dice que las ponen como en una en acción, o sea, en una acción, a ver quién da más. Y las ofrecen, incluso dice que las llevan, las ponen bien, las preparan bien, las visten bien para que vayan y las vendan. O sea, los padres hacen eso. Entonces, hermano, cada quien ahí, los que llegan, gente rica y que va y que busca mujeres en otros lugares, ofrece dinero y el que pague más por ella, pues es el que se la lleva. Y anteriormente, hermano, pasaba similar así las cosas. Los padres, ¿verdad? Los padres decidían por sus hijos. Decidían con quién se tenían que casar. Ellos decidían con quién se tenían que casar. Y se tenía que ser así. Ahora nosotros en nuestra cultura, ¿verdad? Como nos ha dicho el hermano Cristóbal, ¿verdad? Cada país tiene diferentes culturas. En otros lugares tienen diferentes maneras
de llevar estas cosas, ¿verdad? Pero en nuestra cultura, ¿verdad? Pues no se da esto, ¿verdad? Ya los jóvenes toman sus propias decisiones y ellos deciden con quién se casan, ¿verdad? Ellos deciden con quién se juntan. Pero lo importante es, hermano, que los principios que hemos visto acerca del matrimonio, la Biblia dice que si no es, que si nosotros, ¿verdad? O los jóvenes, los que son solteros, los que son solteras, dice, si se están quemando, mejor que se case. Entonces, eso depende, hermano, del papá o de uno mismo. Eso es algo personal, ¿verdad? Eso es algo personal de los jóvenes, de las jovencitas, que cada quien ellos toman sus decisiones. Lo importante, hermano, de todo esto, que es donde deben de entrar los padres, donde nosotros debemos entrar en la vida de nuestros hijos como padres, donde deben de entender los solteros. ¿Qué es lo que nosotros como padres necesitamos enseñarles a nuestros hijos? Lo que es casarse en el Señor. Nosotros como padres, eso nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos lo que es casarse en el Señor. Enseñarle a sus hijos los principios bíblicos para escoger la esposa que Dios le tiene. O el esposo que le tiene para su hija, para su hijo. ¿Quién de aquí ustedes están orando por el esposo o por su esposa de sus hijas o de sus hijos? Que sea un hombre de Dios, que ame a Dios para que puedan amarlas a ellas o puedan amarlo a Él. ¿Quién de ustedes está orando por los esposos de sus hijos, sus hijas? Tenemos que hacerlo, hermano. Tenemos que hacerlo. Nosotros tenemos que enseñarles los principios bíblicos para que ellos puedan escoger a una mujer de Dios. ¿Qué pasa si nosotros no le enseñamos a nuestros hijos? Van a sufrir. Y yo sé que cuando usted ve a sus hijos sufrir, usted va a sufrir también. Y yo les pregunto a las mujeres, ¿ustedes no sufren cuando sus hijas, ustedes saben que están sufriendo? Ustedes como madres más, ¿verdad? Sienten ese dolor en su corazón. Cuando ustedes saben que sus hijas, ¿verdad? Están sufriendo. Por eso, hermano, nosotros como padres tenemos que enseñarle a nuestros hijos esos principios bíblicos. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad de nosotros como padres? De estar orando al Señor y decirle, Señor, ponle a una mujer que te ame, ponle a una mujer de Dios, ponle a un hombre de Dios, un hombre que esté apasionado por ti, una mujer que esté apasionada por ti, que te ame con todo su corazón. Desde ahí, hermano, comienza nuestra responsabilidad como padres. Y esta es la voluntad de Dios, que debemos de desesperarnos porque llegamos a cierta edad, hermano, y muchas veces, ¿verdad? Muchas veces se desesperan ciertas personas que dicen, ay, híjole, ya tengo 40 años y aún no ha llegado el príncipe azul, ¿verdad? O no ha llegado, ¿verdad? La doncella. Y pues presiento que ya se me está pasando el tren. No, Dios sabe lo que está haciendo en nuestras vidas. Órele a Dios, hermano, hermana, órele a Dios para que Dios nos pueda mostrar su voluntad. ¿Cuál es su voluntad para nosotros? Recordemos que en esta cultura antigua los padres de una persona joven, ¿verdad? Tenían la responsabilidad primordial de arreglar su matrimonio. Ellos tenían esa responsabilidad de poder arreglar su matrimonio. Ellos decidían con quién se casaban sus hijos. Pero en nuestra cultura no es así. Pero sí nosotros nuestra responsabilidad es de darles el consejo y decirle, mira, mijo, mira, mija, no busques allá afuera. Porque si muchas veces, y nosotros, yo se lo digo como padre, muchas veces nosotros como padres hemos caído en eso y caímos en eso. En tratar de ir remando en contra de la corriente, ir en contra de lo que Dios ha establecido. El Señor te dice, no te vayas por allá y ahí vamos nosotros, ¿verdad? Como borregos. Ahí vamos nosotros.
El Señor te dice, no hagas esto, mira, porque vas a tener aflicción, porque vas a sufrir. Y hoy muchos de nosotros estamos pagando las consecuencias por nuestra desobediencia, por nuestra desobediencia, porque no nos regimos conforme a los principios bíblicos, conforme a lo que la palabra del Señor establece, para que nosotros, hermanos, no fracasemos. Jóvenes, para que no fracasen, búsquense una mujer que ame a Dios, que esté apasionada por Dios. De igual manera, jovencitas o hermanas que no están casadas, búsquense a un hombre que ame a Dios, que verdaderamente esté apasionado por Dios. Hermano, de manera que el que da en casamiento hace bien y el que no, dice, el que no la da hace mejor. Y para Pablo, hermano, las circunstancias presentes, él consideraba la soltería como lo mejor. Que decía, pues no van a estar lidiando, ¿verdad? Ahí con la mujer, no van a estar lidiando con nada. Mejor quédense así, sírvanle a Dios con todo su corazón. Sí, claro, si tienen ese dominio propio, ¿verdad? Y dice, pero si ustedes saben que no pueden, a que se estén quemando, mejor cásense mejor, para que no hagan eh, cosas desagradables a Dios. Y Pablo en estos versículos le está haciendo un recordatorio final. Mire, ahora vamos ahí al verso 39. Dice, la mujer casada, ahora aquí le da un consejo. Dice, mire, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. ¿Ok? Pero si su marido muere o muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Hay una condición, ¿eh? Hay una condición para todas las que son viudas o viudos. Hay una condición. Tiene que ser una mujer o tiene que ser un hombre en el Señor, que ame al Señor. No no un mundano. No, sino tiene que ser uno que ame al Señor. Y Pablo en estos versículos hace un recordatorio, le hace un recordatorio final con respecto a las viudas que se quieran volver a casar. Dice, ustedes pueden casarse, incluso también los varones, ¿ok? Yo sé que aquí hay algunos hermanos que son viudos, ¿verdad? Y dice, pueden casarse con quien quieran, pero solamente si es hombre o pongámosle, si es mujer, ¿verdad? Que ame al Señor, que ame al Señor. El apóstol Pablo no pone una condición alguna para que una viuda vuelva a casarse, no. Es más, exhorta a las viudas jóvenes que vuelvan a casarse y lo dice ahí en la carta primera de Timoteo 5:14. Por tanto, quiero que las viudas más jóvenes se casen, que tengan hijos, que cuiden su casa y no den al adversario ocasión de reproche. Ahí está, hermano. Les dice que las viudas más jóvenes se casen, que tengan hijos, que cuiden su casa y no den al adversario ocasión de reproche. Pero cualquier otra unión matrimonial, el cónyuge vive, se convierte en un acto de adulterio. Cualquier otra unión fuera del matrimonio, que usted está casado, que está ligado, esto se convierte en un acto de adulterio. Romanos 7:3 dice, así que mientras vive su marido, será llamada adúltera y ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera, aunque se una a otro hombre. O sea, hay una sola, la única condición que pone Pablo para un nuevo matrimonio es que sea en el Señor. Para las viudas solamente.
Excluye cualquier otro creyente el yugo desigual. Y los principios, la palabra de Dios que nos manda el apóstol Pablo aquí a través de la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, verso 14, donde nos dice, no estéis unidos en yugo desigual. Y muchos aquí los jóvenes no entienden esto. Por eso después hay fracaso, por eso se andan dejando, por eso hay tantos conflictos entre una persona que no es de lo mismo, que no tiene el mismo conocimiento, que no tiene temor de Dios. Por eso hoy vemos tantos divorcios, por eso vemos hoy tantas separaciones. ¿Por qué? Porque hemos sido en contra de la corriente, hemos sido en contra de los principios bíblicos de Dios. Y es necesario que nosotros entendamos esto cuando la palabra del Señor nos dice, no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues, ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Dios mismo, hermano, desde el principio, desde el Antiguo Testamento, Él había prohibido al pueblo de Israel de contraer matrimonio con mujeres cananeas. Él les había prohibido. E incluso si usted va ahí a Éxodo capítulo 34, verso 15 y 16, ahí usted va a mirar. Y le dice, no sea que hagas pacto con los habitantes de aquella tierra, y cuando se prostituyan con sus dioses y les ofrezcan sacrificios, alguien te invite y comas de su sacrificio, y tomes de sus hijas para tus hijos, y ellas se prostituyan con sus dioses, y hagan que también tus hijos se prostituyan con los dioses de ellas. En el matrimonio, el esposo y la esposa son uno en el Señor. En medio de un mundo tan libertino, en medio de un mundo poco interesado en obedecer a las disposiciones divinas que la palabra del Señor nos manda, el cristiano recibe la exhortación de parte del apóstol Pablo, que establece que el matrimonio debe de ser entre dos creyentes. Eso es así, hermano. Si usted es hijo de Dios, usted es hija de Dios, usted no tiene que andar buscando allá afuera en el mundo. Usted no tiene que andar buscando un incrédulo o una incrédula. Usted tiene que buscar una hija de Dios, como dice la palabra del Señor. Y por eso él establece que el matrimonio debe de ser entre dos creyentes. Entre dos creyentes. ¿Cuál es la única oportunidad que Dios nos da para casarnos? Estando viudos. Solamente eso. Solamente eso, estando viudos. ¿Será que estando casado me puedo divorciar? No, ya no, hermano. Mucho menos ya teniendo el conocimiento de Dios. Mucho menos ya estando en Cristo. A lo mejor lo hicimos cuando no teníamos conocimiento de la palabra de Dios. Y fracasamos, por eso le decía, fracasamos. Porque éramos ignorantes lo que la palabra del Señor nos mandaba, pero ahora ya tenemos conocimiento de lo que establece la palabra de Dios y lo que el Señor manda, que no nos separemos, que no nos divorciemos. Fíjese lo que dice Malaquías, capítulo 2, verso 16. ¿Cómo ve Dios el divorcio? ¿Cómo veía Dios el divorcio en aquellos tiempos y a hoy también? Dice, pues yo odio el divorcio. Esta es la nueva traducción viviente. Mírelo cómo dice. Pues yo odio el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Eso como varones, hermanos, lo tenemos que tener mucho, mucho en mente. Que nosotros tenemos que ser fieles hasta que la muerte nos separe o hasta que el Señor venga por nosotros. No es de que allí usted ande todavía de mañoso, allí viendo otras hermanas o coqueteándole a otras hermanas.
No, tenemos que hacer lo que la palabra del Señor nos dice. Tenemos que obedecer lo que la palabra del Señor nos dice, hermano. Guarda tu corazón, dice. Guarda tu corazón. Y no seas infiel a tu esposa. O no le seas infiel a tu esposo también. Tengamos mucho cuidado, hermano, en esa área. Por eso el apóstol Pablo, y al final, el verso 40 le dice, pero a mi juicio, o sea, a mi parecer, a mi opinión de parte mía, él está diciendo, será más feliz si se queda como está. O sea, para él decía, para mí, para mi parecer y para mi opinión, pues será más feliz si se queda usted ya como está. Y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios, dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo alcanza el final de esta cuestión que sin duda le había sido consultada y lo hace reforzando, hermano, el consejo dado y considera que la mujer viuda que no se case será más dichosa. Esa mujer viuda o ese hombre viudo que no se case será más dichoso por estar menos expuestas al sufrimiento y estar más libres de problemas temporales. Nuevamente se aprecia la condición a través de este consejo y no de un mandamiento, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo, pues vemos que era una persona digna de confianza, lleno del Espíritu Santo de Dios, y por eso nos da este consejo, para que nosotros lo tomemos en cuenta, hermano. Y dice, según mi parecer, sabemos que aunque no es un mandamiento, deberíamos de prestar atención. O debemos de prestar atención porque procede del apóstol que poseía también el Espíritu Santo de Dios, así como usted y yo. Y no es que pensara que acaso tenía el Espíritu de Dios, no, sino que lo afirma. Lo afirma a través de este versículo, a través de esta carta, lo afirma. Era un instrumento del Espíritu Santo de Dios él. Y por eso da tantos consejos, tantos principios bíblicos. Porque era un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios y eso nosotros tenemos que prestar atención. Y estas palabras, hermano, se ponían de manifiesto entre él y algunos arrogantes y orgullosos de la iglesia de Corintios que en aquellos tiempos había, que tenían un alto más concepto de sí mismo de lo que correspondía. Y les dice, miren, yo se los afirmo. ¿Por qué? Porque yo he sido llamado por Dios y el Espíritu Santo de Dios está en mí y es el que me guía. Y nosotros, hermano, tenemos que hacer las cosas como el Señor nos manda en su palabra. Regirnos a través de estos principios bíblicos, hermano, para que no fracasemos. Porque si usted sigue y continúa yendo en contra de la corriente, usted va a seguir tropezándose con la misma piedra. Va a seguir tropezándose. Pero si usted hace y obedece lo que la palabra del Señor le manda hacer, yo le aseguro, hermano, que usted va a tener un matrimonio fructífero y va a tener un matrimonio, ¿verdad? Que juntos o ya sea solas o solos, ustedes le sirvan a Dios y le agraden a Dios en todo lo que ustedes hagan. Busquen la voluntad de Dios en oración. Busquen la voluntad de Dios en oración. Dígale, Señor, muéstrame tu voluntad, muéstrame cuál es tu voluntad para mi vida. ¿Será que yo tengo que permanecer así sola o será que tengo que buscar a alguien? Pero si tú me vas a mandar a alguien, mándame una persona que te ame con todo su corazón para que juntos te podamos servir y no haya ninguna excusa y no haya ningún estorbo para poder servirte. Eso es, hermano, lo que hoy en día vemos hoy por ir en contra de la palabra de Dios. Tantas cosas, tantos tropiezos. ¿Por qué? Porque queremos hacer nuestra propia voluntad, porque queremos que nosotros pensamos que nosotros vamos a salir adelante, pensamos que con nuestras propias fuerzas nosotros vamos a poder llevar un buen matrimonio.
Recuerde que la palabra del Señor nos dice, separados de Dios, nada pueden hacer, nada. Apartados de Dios, absolutamente nada, hermano. Lo que es nada, usted va a hacer. Y ni espere que le vaya bien en su matrimonio. Porque si Dios no es el centro de su matrimonio, Dios no es el que usted le ha dado el lugar para que tome la vida de su esposo, de su esposa, o tome su vida de usted si está soltera o está soltero, no va a poder tomar buenas decisiones. Usted no lo pone en oración. Usted no busca la voluntad de Dios para que el Señor le muestre cuál es su voluntad. Ese es el problema, hermano. Yo veo cada día, hermano, tantas cosas. ¿Por qué? Porque uno mismo se mete en esas cosas. Ya cuando quiere salir uno o quiere dar una salida, ya hay hijos de por medio. Ya hay otras cosas de por medio. ¿Pero por qué? Pues, porque uno mismo quiere hacer su propia voluntad y no quiere hacer la voluntad. Yo le doy un consejo y así como el apóstol Pablo nos da ese consejo, hermano, agarremos la palabra. Hagamos lo que la palabra del Señor. Practiquemos todos estos que el apóstol Pablo nos. Yo le aseguro, hermano, yo le aseguro, cuando usted busque la voluntad de Dios, oración, cuando usted busque la voluntad de Dios para su vida, hermano, lo va a mostrar. El Señor se lo va a mostrar. Y el Señor le va a dar a la persona indicada, o el Señor la va a dejar así como, le va a dar ese dominio propio para que usted entregue su vida completo al Señor. Se dedique de lleno a servir al Señor con todo su corazón. Póngase sus pies. Gloria a Dios. Gracias te damos, Señor. Pablo, a través de este consejo nos dice, quédense así como ustedes están, ¿verdad? Así como el Señor los ha llamado. Pueden quedarse así. Pero si no, pues también, cásense, no es pecado. No es pecado, hermano, de que usted se case. No va a decir, no, el pastor nos dijo que no nos podemos casar. No, sí, cásese. Pero cásese con alguien que ame al Señor. Cásese con alguien que ame al Señor. Porque imagínese, hermano, si usted busca a una persona incrédula, usted cree, y la palabra del Señor nos dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna, ninguna. Por eso hay tantos conflictos hoy dentro de los matrimonios. ¿Por qué? Porque se choca en lo que cree uno y en lo que no cree otro. Voy a hacer esto yo porque yo creo esto. Yo voy a hacer lo otro porque yo creo eso. Por eso, hermano. Porque hemos desobedecido la palabra del Señor. Porque no hemos caminado conforme a los principios bíblicos que Dios ha establecido en el matrimonio. Dios creó a hombres y mujeres, hermano, como esas criaturas sexuales. Y el sexo, hermano, debería de considerarse un regalo divino de parte de Dios, pero dentro del matrimonio. Dentro del matrimonio. ¿Por qué? Porque viene de parte de un Dios bueno. Eso es bueno para como parejas, como matrimonio. ¿Por qué? Porque viene de parte de un Dios bueno. Y Él diseñó el sexo para que un hombre y una mujer lo disfruten, pero dentro del pacto matrimonial. Eso es, hermano, eso es así. Y eso el Señor lo estableció desde el principio, para que eso se pueda disfrutar dentro del pacto matrimonial. Solamente. Porque si usted anda haciendo cosas fuera de eso, usted está en pecado. Y tal vez uno tiene que examinarse. A lo mejor hasta ni hija de Dios es usted, ni hijo de Dios es usted.
Porque cuando uno es hijo de Dios, pues hay dolor en el corazón cuando uno hace cosas que no es agradable delante de Dios. Porque hay un dolor en nuestro interior que el Espíritu Santo de Dios nos está redarguyendo a través de la palabra de Dios, a través de las enseñanzas. Y hay principios bíblicos, hermano, hay principios bíblicos que nos enseña cómo nosotros debemos de vivir como matrimonio, como parejas. Y tenemos que, todo eso, hermano, acerca de las relaciones sexuales, todo eso tiene que ser dentro del pacto matrimonial, como el Señor lo estableció desde el principio. Pero cuando ya, hermano, se hace fuera de eso, ya nosotros estamos haciendo todo lo contrario. Estamos yendo en contra de lo que el Señor ya estableció. Así que, hermano, si usted quiere ser bendecido en su matrimonio, si usted quiere, hermano, que su matrimonio sea conforme a los principios bíblicos y conforme a lo que obedezca a la palabra del Señor, haga conforme a lo que la palabra de Dios nos manda. Jóvenes, hagan lo que el Señor les está mandando hacer. No busquen personas allá afuera para que después se estén divorciando a los 2, 3 años. ¿Por qué? Porque va a haber esas diferencias cuando no caminan los dos juntos y tienen lo mismo, ¿verdad? Es muy difícil para que un matrimonio se pueda mantener. Imagínense si así nosotros, ¿verdad? Ya teniendo a Dios en nuestras vidas, teniendo a Dios como centro de nuestros matrimonios, muchas veces hay conflictos entre nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos no tienen, ya tienen un matrimonio perfecto? Porque yo no lo tengo. Muchas veces hay diferencias entre mi esposa y yo, ¿verdad? Pero al final, pues hablamos con sabiduría y todo llegamos a un arreglo, y como la palabra del Señor nos manda hacer. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿verdad? Sino que nos reconciliemos y vengamos al Señor y pongamos todo en donde tiene que ser. Así tiene que ser. Cierre sus ojos y vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús por este precioso momento, este precioso tiempo que hemos podido estar en tu casa. Gracias te doy por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias te doy por la vida de cada uno de estos jóvenes que están aquí, Señor, que esta palabra pueda quedar, Señor, en sus corazones y puedan saber y conocer, Señor, que tu palabra, Señor, es la que nos rige, tu palabra es la que nos alumbra,